Muy bien, muy buenos días con todos. Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy. En esta actividad vamos a desarrollar el tema de la diferencial de una función y sus aplicaciones. Vamos a ver que el único requisito que se necesita para estudiar la diferencial es la derivada. Regla de la cadena. ¿Ya? Solamente necesitamos la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, el logro de esta sesión va a ser, pues, calcular la diferencial de una función utilizando la regla de la cadena. Vamos a dar sus dos versiones de cómo utilizarlas, ¿de acuerdo? De manera bien detallada, de tal forma que pueda usted, ¿no? Resolver situaciones similares a lo que vamos a hacer hoy día con los ejemplos. ¿Ok? Entonces, tienes ya también acá el libro texto, en el Canvas tienes la guía, ejercicios propuestos también en el Canvas, el cual puedes reforzar, ¿no? Esta parte del tema. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a trabajar hoy con el tema de la diferencial. ¿Ok? Les voy a compartir luego este documento que es, ya les dije, este es complemento de las diapositivas. Es bueno leer las diapositivas y también el documento que lo voy subiendo siempre a medida al final de cada clase. ¿De acuerdo? Es un complemento. Lee los dos y vas a tener una buena base teórica también. ¿Ya? Bien, aquí también vamos a resolver ejemplos relacionados con esta teoría de exámenes pasados aplicados acá en la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma ya tienes un panorama más general, ¿no? ¿Qué tipo de modelos de preguntas te pueden tomar en la evaluación? ¿Ok? Siempre, siempre, siempre desde el primer día de clase nos hemos preparado para los exámenes, ¿verdad? Resolviendo problemas tipos, siempre. De tal forma que cuando llegue el momento del examen ya estás preparado, ¿no? Desde hace rato. ¿De acuerdo? Desde hace rato estás preparado al 100%. Muy bien, jovencitos, vamos entonces a explicar en qué consiste la diferencial de una función real y cómo se aplica. ¿Ok? Vamos a ver que es bastante fácil, bien, bien sencillo, no es nada difícil. A ver, la diferencial de una función de variable real consiste en lo siguiente. A ver, tengo aquí una función en una sola variable, cálculo de una variable que estás llevando en una sola variable. Esta teoría te va a servir también cuando llegues a llevar cálculo de varias variables en el siguiente ciclo. ¿Ok? La diferencial también aparece ahí en ese curso, pero ya para funciones de varias variables. Entonces, lo que vamos a aprender acá en una sola variable me va a servir para cálculo de varias variables. No voy a tener problema porque ya sé derivar. Nuevamente vas a necesitar la regla de la cadena. Nuevamente la regla de la cadena. Bien, vamos a ver entonces cómo se define, cómo se construye nuestra teoría de hoy. ¿Ya? Vamos a ver qué se aplica nuestra teoría de hoy. Bien, necesito tener una función en una variable, o sea, una regla de correspondencia, y en función a x. Recuerda bien, x se llama variable independiente y y se llama variable dependiente. Entonces, cuando X sufre algún cambio, evidentemente Y también sufre algún cambio, ¿verdad? Claro, porque Y depende de X, ¿no? Entonces, todo lo que va a pasar con cambios relacionados a X, de alguna forma va a haber cambios relacionados también para Y, de alguna forma. ¿Ok? De eso se trata el curso, el tema de hoy, básicamente. Vamos a tomar un punto X que pertenece al dominio de la función. Si X varía, así se lee, de X1 a X2, así se denota, varía, ojo, si X varía o cambia
de x igual x1 a x2, ¿de acuerdo? X1 tiene un nombre, ¿ya? A X1 se le llama punto inicial, eso vamos nosotros a utilizarlo, ¿ya? A este señor que está acá tiene un nombre, se le llama punto inicial, ¿ya? Así se le va a conocer en el tema de hoy, ¿ok? Y X2 se llama punto final. El punto inicial es importante. Entonces, a partir de acá, definimos lo siguiente. Primero, incremento en X o también llamado variación en X, cualquiera de los dos, ¿ya? Incremento en X o variación en X. Se define así, con esta notación, triangulito de X es igual punto final menos punto inicial, ¿sí? Lo deben haber visto también esto antes. Eso se llama lo que X está variando. Si X cambia de X1 a X2, X sufre una variación siempre punto final menos punto inicial. ¿Ya? Esta es la variación que sufre X. Entonces, si X tiene un incremento o una variación, evidentemente Y también tiene que tener una variación. A eso se le llama incremento en Y. Y se define así. Triangulito de Y va a ser igual la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. ¿Ok? Entonces, estos son los más comunes. Variación en X o incremento en X y variación en Y o incremento en Y. ¿De acuerdo? Esto es lo real, lo que realmente cambia. ¿Sí? Porque estamos viéndolo así, lo real. Ahora aparece la diferencial. La diferencial lo que va a hacer es ayudarnos a determinar de forma aproximada la variación real. Esto se llama variación real. Delta de Y se le llama, porque esto es lo que sufre realmente. Pero a veces llegar a hacer esto, existe la derivada que nos va a ayudar a aproximar de alguna forma este número. Y eso aparece la diferencia. Ahora le explicamos en detalle. Primero vamos a definir los elementos. Aquí está. La diferencial en X siempre se define así. D de X, se le escribe así, D de X es igual al incremento en X. Siempre que X es una variable independiente, ¿ya? La diferencial de esa variable independiente siempre es igual a su variación en X. Siempre, siempre, siempre. Toda variable independiente, ¿ya? Independiente. Ahora aparece la diferencial en Y. La diferencial en Y se define así. D de Y va a ser igual la derivada de la función evaluada en el punto inicial por la diferencial de X. Ojo, siempre en la diferencial de Y, cuando me dan el punto inicial, siempre, cuando me dan el punto inicial, la diferencial de Y es igual a su derivada evaluado en el punto X1 por el diferencial de X, donde el diferencial de X es el incremento en X. El incremento en X se define así. En otras palabras, cuando me dan un punto inicial, la diferencial de X, todo esto va a salir un número. Porque te sale un número real, el diferencial de X también es un número, ¿no? Generalmente. Entonces, este es un número, ¿de acuerdo? En cambio, la diferencial total ya es para todo X. La diferencial total de una función igual a f de X se define así. Diferencial de Y va a ser igual. La derivada de la función para todo X, ya no me dan el punto inicial, me dan en todo X. Siempre que te digan o te pregunten la diferencial total, se está refiriendo en todo X. Así se define. La derivada de f en X por el diferencial de X. El diferencial de X siempre está presente. Entonces, acá el único trabajo es encontrar a la derivada, nada más, y reemplazarlo por diferencial de y se acabó. Esto, que es la diferencial total, es lo que me va a servir para estudiar integrales.
¿ya? Vamos a ver que en integrales aparece la diferencial total, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que manejarlo muy bien para la siguiente semana, ¿no? Que ya vamos a entrar a integrales, todavía la otra semana. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí tienes las definiciones usuales para el caso de la diferencial. La diferencial en X es incremento en X, la diferencial en Y, cuando me dan un punto inicial, se define así. Y cuando me pregunten la diferencial total, se define así. ¿Estamos de acuerdo? Está bien clarito las dos definiciones para que no tengas ningún problema a la hora de resolver una pregunta. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer algunas observaciones. Mira, la diferencial de Y es aproximadamente igual al de, donde el delta de Y se llama variación real. Este palabrita lo vas a ver en las preguntas. Cuando te pidan, determine la variación real, te están pidiendo el delta de Y, el incremento en Y. Esto te están preguntando. Y cuando te pregunten, la diferencial de Y es llamada la variación aproximada de lo real. Determine la variación aproximada de este señor, del incremento en Y. Te están preguntando la diferencial, ¿ok? Entonces la diferencial lo que va a hacer es ayudar a acercarnos al valor real. Este es lo real, lo que realmente cambia es este. Pero a veces a resolver situaciones reales no es tan sencillo de resolver. Entonces, ahí el problema, cómo se complica. Por ejemplo, ¿no? Aquellos estudiantes que van a llevar ecuaciones diferenciales, por decir, a ellos, por ejemplo, le van a pedir por decir resolver esto. Por ejemplo, voy a poner una ecuación de segundo grado, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner acá X por Y prima, por ejemplo, y acá yo voy a poner, no sé, por ejemplo, más Y que sea igual acá seno de X, por ejemplo, ¿no? Ya está, ¿no? Y acá yo pongo una condición inicial que se llama cuando X vale 0, Y vale 0. O sea, usualmente se escribe así, Y evaluado en 0, que sea igual a 0, por ejemplo. 0, ahí está. Resolver ese diferencial, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que le van a pedir, ¿sí? Bueno, resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Cuya solución pase por el punto 0, 0. Es decir, cuando X vale 0, su imagen vale 0. Ah, una solución que pase por el origen de coordenadas y que cumpla esta ecuación diferencial. Ok, se puede resolver, sí, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. En cambio, si usted recuerda bien, hay una propiedad en trigonometría que dice que cuando X tiende a 0, está bien cerca de 0, ¿verdad? Entonces, el seno de X es aproximadamente igual a X. Ah, entonces resolver esta ecuación diferencial con el seno de X me va a tomar mucho tiempo. Prefiero resolverlo en términos de X. Es decir, esa ecuación diferencial que tienes dado inicialmente, que te va a complicar un poquito, lo que se hace es cosa, estudiar la siguiente ecuación diferencial, la misma ecuación que tienes acá, X por Y prima más Y igual a X. Ya no seno de X, sino con X, con la condición, la misma condición de Y0 igual a 0. ¿Te das cuenta? Esto es mucho más fácil de resolver. Entonces, para este señor yo voy a encontrar una solución. Vamos a poner un h de x. Ya encontré la solución de este señor. Pero esta es la solución de la ecuación de color verde. Yo quiero la solución del color rojo. Entonces, esta ecuación se llama ecuación aproximada o se llama también solución aproximada de la solución real, porque la solución real acá, por ejemplo, va a ser una función en términos de, vamos a poner de f, vamos a poner que sea y igual a f de x la solución de esa ecuación, ¿sí? Y igual a f de x.
¿Estamos de acuerdo? Pero entonces acá lo que acabo de lograr es que h de x es aproximadamente igual a la solución real. Entonces, esto es lo que realmente hace la diferencial. Encontrar soluciones aproximadas de soluciones reales. Y todo el sistema realmente trabaja con situaciones aproximadas, como por ejemplo, para predecir un sismo, hay modelos matemáticos, pero son situaciones aproximadas, ¿verdad? No dice que en tal momento, tal momento, tal hora va a suceder un terremoto, eso no hay, pero sí hay una situación aproximada. Entonces, bajo las condiciones o características que puede presentarse el clima, no sé, la temperatura, ¿verdad? Ciertas variables, eso me pueden ayudar a predecir que en un intervalo de tiempo, no sé, de tal tiempo a tal tiempo va a producirse, qué sé yo, un terremoto, ¿verdad? Se puede predecir en corto tiempo, es rapidísimo, pero exactamente que va a ocurrir tal momento, en tal momento, eso no es posible. Entonces la diferencial juega ese papel. Te ayuda a encontrar soluciones reales, pero de manera aproximada. Todo de manera aproximada. Los modelos económicos también son modelos aproximados. No son situaciones reales. No dicen que en tal momento va a caer la bolsa de valores. Se predice que con las condiciones que se dan, es probable, ¿no?, que en tal tiempo, ¿no?, en tal semana, puede haber una caída, pero es una aproximación, pero no dice a qué hora, en qué minuto exactamente va a suceder. ¿Ok? Entonces, todos los modelos matemáticos trabajan en función a la diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ya tienes una idea, ¿verdad? Que la diferencial sí juega un papel muy importante, ayuda a pronosticar nada más una situación real que puede ocurrir. Pronosticar de manera bien cercana, bien cercana, ¿de acuerdo? Nada más, eso nos ayuda. De ahí entonces que nuestro sistema pues trabaja y funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien. Pero ya sabes que detrás de todo eso está la diferencial, la diferencial. Evidentemente nosotros vamos a trabajar para una sola variable. Un modelo económico o un modelo de sismo, ¿no? No trabajan con una variable, hay muchas variables, ¿no? Temperatura, el suelo, el clima, ¿no? Muchas variables más. Igual en un modelo económico también hay muchas variables, ¿no? Entonces, cálculo de varias variables, ese curso sí es donde entra a pronosticar de mejor forma a una función, ¿ya? En general, ya hablo de función porque función está presente en todo modelo matemático, en todo modelo matemático. Entonces acá tienes una situación de aproximación de cómo resolver una ecuación diferencial, ¿no? A través de otra ecuación diferencial, ¿verdad? Muy cercana a él. O sea, una solución aproximada que vamos a encontrar respecto a la solución real del problema. Porque esto es lo real que quiero. Y no es tan fácil realizar esto. En cambio, esta sí es fácil de resolver. ¿Me dejo entender? De eso se trata. ¿Ya? Evidentemente, si hay una aproximación a lo real, hay un porcentaje de error, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? El error que se comete no debe de ser muy grande, ¿no? Para que puedas pronosticar con un margen pequeñísimo, pequeñísimo, ¿no? De error en lo general. ¿De acuerdo? Bien pequeñísimo el error. Muy bien, entonces ahí ya tienes las ideas, las situaciones, aquellos alumnos que van a llevar ecuaciones diferenciales, ¿no? Básicamente, en algún momento, de repente, su profesor entra a este campo de la diferencial. Podría ser, no tengo muchas ideas cuál es el sílabus que ustedes llevan en ecuaciones diferenciales, pero en la UNI sí, en la UNI sí hacemos esto. Ya, modelos de aproximación utilizando la diferencial, Creo que también debe estar, de verdad que no conozco el sílabus de ecuaciones diferenciales en un sí. Muy bien, entonces ya tengo las definiciones básicas de la diferencial en una sola variable. Entonces la diferencial de y es aproximadamente igual a la variación real.
a este número que está aquí, ¿ya? Entonces, el trabajo de nosotros es esto, la diferencial. Trabajar hoy día con la diferencial, nada más, ¿ya? Diferencia. Vamos a ver que es bastante sencillo, bastante sencillo. La única propiedad que acá hay en la diferencial es esta. Si f es una función derivable, derivable significa que tiene derivada en un punto, entonces se cumple esto. La función evaluada en x sub 0 más el incremento en x es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto x sub 0 más la derivada de la función evaluada en x sub 0 por el incremento en x. Esto vamos a ver cómo se aplica en un ejercicio de examen que tomaron acá en la universidad. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Listo, jovencitos. Eso es toda la teoría de la diferencial. Eso es toda la teoría. Toda la teoría. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer ejemplos diversos. ¿Ok? Ejemplos diversos que nos ayuden a manejar muy bien nuestra teoría. Nuestra teoría que está presente en este momento. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con el primer ejemplo. Vamos de menos a más para que puedas un poquito comprender lo que se quiere hacer en este modelo. ¿Ya? A ver, vamos primero. A ver. Primer ejemplo es este. Vamos de menos a más. Primer ejemplo. Miren lo que me piden. Dada la siguiente función f de x, ahí está su definición, dice, si x varía de 2 a 2,01, determine, primera pregunta, la variación real de f. Cuando te pregunten la variación real de f, te están preguntando el incremento de y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y b, la variación aproximada del incremento de y. La variación aproximada es la diferencial. Siempre que veas en un enunciado variación aproximada, es sinónimo de diferencial. No te olvides, ¿ya? Variación aproximada o el término aproximado, sinónimo de diferencial. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Listo. Vamos entonces con lo primero. Me dicen la variación real de f. Ya está. La variación real de f, por definición, ya lo tenemos. Vamos a dar los elementos. A ver, vamos a sacar esto. El incremento en x lo puedo conocer. El incremento en x, por definición, es punto final menos punto inicial. ¿Sí? Por definición. 2,01 menos 2. Esto me da 0,01. Ese es el incremento en x. La variación en y, que es la variación real, eso me están preguntando, por definición es la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Esta es la definición de la variación real, así se llama. Y la función evaluada en 2,01, ya sabes, lo reemplazamos acá en la función inicial, donde dice x, voy a reemplazar 2,01 acá, acá y acá, pero me sale 21,1603. Calculadora si quieres. Menos la función evaluada en el punto 2. Reemplaza acá donde dice x, pon 2, opera, te va a salir 21. Te va a salir 21. La diferencia es 0,1603. Esto es lo real, lo que varía realmente y, cuando x cambia de 2 a 2,01 o cuando sufre un incremento de 0,01. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo real, lo que realmente varía y frente a una variación de x, de esta forma. ¿Correcto? Lo real es esto. Bien. Ahora viene B, la variación aproximada de este señor, de lo real, o sea, la diferencial. Vamos a ver que la diferencial está bien cerca de él. ¿Ok? Porque la diferencial es aproximación. Entonces vamos a ver. Por definición, la diferencial, ¿sí?
la diferencial de y es la derivada evaluada en el punto inicial por la diferencial de x, ¿verdad? Esto es lo que yo necesito tener. ¿Estamos de acuerdo? Todos de acuerdo, ¿verdad? Porque habíamos dicho que cuando me dan a mí el punto inicial, recuerda bien que esto que está acá es el punto inicial. Cuando me dan el punto inicial, recuerda bien, la diferencial de y se calcula así. La derivada evaluada en el punto inicial por la diferencial de x. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? Esa es la formulita que yo debo de utilizar. Entonces voy a encontrar todos los elementos que necesito. ¿Qué necesito? A ver, necesito la derivada y necesito la diferencial de x. Estos dos elementos necesito. Y eso los tengo acá. Para empezar, la función f de x es esta. Su derivada, es clarísimo de derivar, 6x más 4. Ahí lo dejo. La diferencial de x es igual al incremento en x, que ya lo hemos calculado líneas arriba. Es 0,01. Entonces, el diferencial de x es este número. Me falta la derivada en 2. Facilito. Reemplazo acá, donde dice x, pongo 2. Entonces, la diferencial de y va a ser igual la derivada evaluada en 2 por diferencial de x. Pero la derivada evaluada en 2, reemplazando acá, 12 más 4 sale 16 por la diferencial de x, que es todo esto. Si yo opero, sale 0,16. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿ves? Esto es la diferencial de y. Esto es la variación real. Esto es la variación aproximada. Fíjense que están muy cerca, ¿sí o no? Miren bien, están cerca, no sé. Esto es lo aproximado. Esto es lo real. 0,16 y acá salió 0,16. No son los mismos números, por supuesto que no son los mismos números. Pero él está cerca de lo que realmente debe ser. ¿Sí o no? Claro que hay un margen de error. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces te estás dando cuenta que la diferencial sí, efectivamente, ¿no? Me ayuda a determinar de forma aproximada situaciones reales. Aproximadas, no igual, pues evidentemente en algunos casos puede ser igual. O sea, si a esta variación real le trunco a 2 decimales, ahí sí es el mismo, ¿sí o no? Pero lo real es esto. Entonces, ahí está el caso de la diferencial. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿Sí? Entonces se está cumpliendo esto. Se está cumpliendo que la diferencial de y es aproximadamente muy cercano a la variación real. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se dieron cuenta, verdad? Muy cercano. Bien, bien cercano. Ahí está. Ahí tienes un ejemplo básico que te ayuda a interpretar el papel de la diferencial frente a una situación real, a una situación real. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien, verdad? Listo. Otro ejemplo. Vamos a seguir más. Vamos a hacer más cosas realmente. Hoy día vamos a hacer mucho más cosas acá. A ver, pero el único requisito es regla de la cadena. Nada más, ¿ya? Por ese lado no te preocupes. Regla de la cadena y usar las definiciones. Nada más. Ejemplo 2. A ver, me preguntan. Estas tres preguntas han venido ya en exámenes pasados, en diferentes siglos, en diferentes periodos académicos. Claro está, en diferentes periodos académicos. Los he sacado y los he puesto acá para ustedes en un solo ejemplo. Determine la diferencial total, se les preguntó, ¿no? De acuerdo de las siguientes funciones, A, B, C, por ejemplo, ¿no? Aquí hay tres. Pregunta, cuando me dicen la diferencial total, ¿cuál de las dos formulitas que están acá me están preguntando? Porque mira, la diferencial en Y, cuando me dan el punto inicial, se define así, D de Y. Y cuando me preguntan la diferencial total de una función, también se define así, D de Y. No son el mismo D de Y, ¿sí o no? Pregunta, cuando es diferencial total, ¿cuál de las dos me están preguntando? La primera. Abajo. Exacto.
la segunda. Por eso lo estoy poniendo bien clarito acá para que no tengas problemas. Entonces te están preguntando es esta. En la diferencial total siempre va el diferencial de X. Él se queda ahí. Lo único que tienes que hacer acá es reemplazar y poner la derivada. Nada más. ¿Me dejo entender? Está clarito, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? Ya está. Vamos con eso. A ver, ahora sí, yo necesito que recuerdes derivación. Regla de la cadena. A ver, vamos con el primer ítem. La diferencial total del primero. Yo te voy a poner para que no me ganen los minutos. ¿De acuerdo? Y tú vas a validar. ¿Te parece bien? Cosa que así manejamos bastante. Y si tienes alguna duda, ya sabes, me pregunta. En el ítem A, pregunta, valida por favor. Afirmo que la diferencial total es la que tienes ahí en pantalla. Todos validen con calma. No te desesperes. Ojo, la otra semana tenemos examen, ¿ah? No te desesperes porque no ganas nada. Si te desesperas, no ganas nada. Tampoco me digas sí, verdadero, válido. No, 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 no. Todos papel y lápiz. Vamos con el ítem A. Validen, por favor, todos, porque eso sí viene en la segunda PCA, que es la otra semana. La otra semana tenemos evaluación. Con calma, me ayudan a validar el ítem A. Sí. Validado. Ya. Validado. Todos validaron el ítem A. ¿O alguien tiene duda en algún, no sé, alguna expresión, algún factor, algún producto? A ver, ¿alguien más? Por definición, la diferencial total es la derivada de la función por el diferencial de X. Lo único que tienes que hacer es reemplazar la derivada, nada más. Nada más. ¿Validado? ¿Todos validaron? ¿Todos validaron? ¿O hay alguna duda allí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguro? Listo. Entonces ahí tenemos la diferencial total del ítem A. Muy bien. Validado. Segundo, la B. A ver, la diferencial total en el ítem B. Pregunta, afirmo que sale todo esto que está acá. Validen. Validen la diferencial total, ítem B. Sí. Validado también. Ya está. Validado. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. ¿Sí? No hay ninguna duda. ¿Todo bien? Todo claro, ¿verdad? Tienen que recordar fórmulas de las reglas de la cadena. Hasta el momento se está utilizando, si tú quieres recordar acá las formulitas, hay que recordar primero la derivada de e a la u, eso es lo primero que tienes que recordar. Para el ítem A, la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u, ¿cierto?
También tienes que recordar la derivada del seno de u, porque también vas a usar eso. Se ha usado eso. La derivada del seno de u, regla de la cadena, es coseno de u por la derivada de u. Y también en el último se ha utilizado la derivada del logaritmo natural de u. Regla de la cadena es igual. Puedes usar 1 sobre u o de frente poner derivada de u sobre u. Cualquiera. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta ahí esas formulitas son las que se han utilizado en las dos primeras. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, que son las más importantes. En el ítem C, a ver, en el ítem C, la diferencial total es todo esto que está acá. Menos 2 seno de 2x sobre 1 más coseno de 2x al cuadrado. Validen eso. Confirmar. Validado. Excelente. Excelente. Todos estamos de acuerdo. Todos lo están validando. Para el ítem C, pues hay que recordar la derivada del arco tangente de U, que también lo tienes en tu cuaderno. Regla de la cadena, derivada del arco tangente de U, es simplemente igual derivada de U entre 1 más U al cuadrado, ¿cierto? Y también aparece el coseno de U. También tienes que recordar la derivada del coseno de U, regla de la cadena, menos seno de U por la derivada de U. Listo, ahí tienes todas las formulitas que se ha utilizado para responder a cada una de estas preguntas que se han tomado en siglos pasados. Ok, a ver, ¿alguna duda en alguno de los ítems que están dadas acá? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Todo bien? Ok, listo. Seguimos entonces. Muy bien. Ahora viene esta pregunta que también fue tomado en la universidad. Para esta pregunta, donde dice calcule la raíz cuadrada de 3,98 con 3 decimales de aproximación usando diferenciales. Acá no vayas a poner en la calculadora. No. Usando diferenciales, se les preguntó, calcule la raíz cuadrada de este número real. Ajá, entonces, para esta pregunta, el estudiante tiene que utilizar esta propiedad. Nada más, esta propiedad. La función evaluada en un punto x sub 0 más el incremento en x es aproximadamente igual a la función evaluada en x sub 0 más la derivada de la función evaluada en x sub 0 por el incremento en x, por el incremento en x. Entonces, el estudiante tiene que utilizar esta formulita. ¿Ya? Tiene que utilizar esta formulita. Entonces, tienes que dar las condiciones para poder reemplazar acá. Primero, necesito la función f. La función f sale de acá. Tiene raíz cuadrada. Entonces, voy así. Voy a tomar la función f de x, raíz cuadrada de x. Todo sale de acá. Raíz cuadrada de x. El x sub 0 es un punto de aproximación para la solución o la respuesta real que quieres encontrar. Entonces, este x sub 0 que se va a elegir tiene cierta característica. F evaluado en el punto x sub 0 tiene que salir un número entero o una fracción, un número racional. Repito, elegir x sub 0 de tal manera que todo esto sea un número entero o simplemente un número racional, una fracción. Por ejemplo, si yo tomo en particular x sub 0, puedo tomar 3. Tampoco puedo tomar muy lejos, ¿no? Del número, ¿no? Tiene que estar cerca, pues, ¿no? El x sub 0 yo lo puedo tomar 3. Si yo tomo 3, al reemplazar acá me va a quedar raíz cuadrada de 3. Y eso no es un número entero. Tampoco es un número racional.
no me ayuda. En cambio, si yo tomo x sub 0 igual a 4, que es el que está más cerca también por el otro lado, 4, veo acá, raíz cuadrada de 4, eso es 2. Ah, entonces voy a tomar x sub 0 igual a 4. Así se elige esto. ¿Estamos de acuerdo? No puede salir un número irracional. Entero o racional, nada más. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces voy a trabajar con x sub 0 igual a 4. ¿Ok? Pero yo quiero la raíz cuadrada de 3,98. Entonces, el x inicial es 3,98 y lo estoy aproximando con el 4, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es esto. El incremento en x es igual. El valor inicial que tú quieres encontrar menos el valor aproximado que lo estás tomando. ¿De acuerdo? El valor real que quieres menos el valor aproximado. ¿Sí? Valor real menos valor aproximado. Real es 3,98 menos el valor aproximado es este. Esa diferencia te va a salir menos 0,02. Ese es el incremento en X. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el incremento en X. Yo lo tomo. ¿Listo? Ya tengo entonces, a ver, ahora necesito la derivada, pero la derivada es fácil, como la función es raíz cuadrada de x, la derivada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces ya tengo la derivada, ya tengo el x sub 0, voy a reemplazar el incremento en x también ya lo tengo, voy a reemplazar todos esos elementos acá en la fórmula. Si reemplazo en la fórmula, mira cómo me está quedando. Esta es la fórmula y acá lo voy a reemplazar. El x sub 0 es 4. El incremento en x es menos 0,02. Es aproximadamente igual, porque así me dice la fórmula, a la función evaluada en 4 más la derivada evaluada en 4 por el incremento en x. Ahí está. Ahí lo tienes. Allí está. ¿Sí? Si nosotros ordenamos esto, 4 menos 0,02 es f evaluado en 3,98, aproximadamente igual a f en 4 vale 2, reemplazamos acá, 2 más la derivada en 4, acá está la derivada, donde dice x pones 4, raíz cuadrada de 4 sale 2 por 2, 4, un cuarto sale la derivada por el incremento en x que es menos 0,02. Pero f evaluado en 3,98, reemplazando acá, es justamente la pregunta. Raíz cuadrada de 3,98 es aproximadamente igual a 2, bueno, acá saqué mitad, mitad. Ya bueno, acá lo operas. Toda esta diferencia es 1,995 aproximadamente. Raíz cuadrada de 3,98 usando diferenciales es aproximadamente igual a 1,995 con 3 decimales. ¿Sí? Con 3 decimales. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si tú reemplazas en la calculadora este número, a ver, con 4 decimales, ¿cuánto sale? En tu calculadora, trúncale a 4 decimales, no redondees, pon los 4 primeros decimales que tiene la raíz cuadrada de 3,98 en tu calculadora. A ver, a través del chat, con 4 decimales, no lo redondeen, no lo redondeen. Usen los 4 primeros decimales tal como está ahí en tu calculadora. Ajá, excelente, Brian. 1,9949. ¿Sí o no? ¿Ves? Está cerca, ¿sí o no? A lo real. Si truncamos a 4 decimales en tu calculadora, ¿no? La variación aproximada que estoy obteniendo está muy cerca, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? Todos se están dando cuenta. Trunquen a 4 decimales en su calculadora. No redondeen, no se redondea, se trunca nada más. ¿Sí? Vas a observar que estamos bien cerca, bien cerca, bien cerca. ¿Estamos bien? Listo, entonces ahí tienes una aplicación muy importante de la diferencial. Te ayuda a encontrar
situaciones reales, pero de manera aproximada. De manera aproximada. O sea, bien cerca a lo que quiere o se espera, ¿no es cierto?, llegar a obtener. ¿Estamos de acuerdo? Miren bien, la diferencial tiene ese error. Listo, ahí tienes entonces una pregunta más, ¿no?, que se preguntó a sus compañeros en siglos anteriores. Que no es nada difícil, no es nada difícil. Nada difícil. Bien, seguimos entonces. Seguimos. A ver, seguimos practicando esto. Entonces, una pregunta, para hallar la variación de X dio un valor aproximado, ¿eso fue tratando de redondear el número original? No. Eso fue. No, siempre se toma así como está. No se redondea. De ahí viene la situación, pues, El punto de aproximación, ¿por qué era 4? ¿Cómo? El punto de aproximación, ¿usó la fórmula? Claro, no, tú lo encuentras, que esté cerca a lo real. Por supuesto que Ah, tú lo encuentras, no te dan a ti. Por ejemplo, 3 no me sirve, porque si yo pongo 3, me sale raíz cuadrada de 3. Eso es irracional. La regla es que tiene que ser un número entero o racional. Racional es una fracción, pues 3 quintos, 4 quintos. si Pero hubiera no. sido, por ejemplo, 2.98, por ejemplo, no hubiera sido a redondear hasta 3, sino hasta el aproximado que se encuentre. Claro, pero tampoco es de esa forma, ¿no? Si pongo, claro, la idea es tomar otro, el porcentaje de error ya va a ser alto, ¿no es cierto? Lo importante es que cuando te hagan una pregunta, por ejemplo, dicen, ¿no? Si me dicen acá, por ejemplo, profesor, ponga 5.98, pues 5.98 no hay un valor cercano, ¿sí o no? Esa pregunta ya como la diferencial me va a botar un error grande, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, las preguntas están diseñadas de tal manera que cuando te hagan así, esté cerca la variación, la aproximación cerca de la variación real. Si yo pongo acá 5.98, pues ¿cuál podría ser? 4, ¿no? 4 o 9, ¿no? ¿Sí o no? Porque raíz cuadrada de 9 sería 3 y raíz cuadrada de 4 sería 2. Trabajaría con el más pequeño que sería 4, pues evidentemente. Pero igual, ¿no? De 5,98 a 4, te das cuenta que hay un error bastante grande, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy lejos, ¿verdad? Va a salir muy Sí. lejos. Entonces esto solamente es para momentos más específicos. Por supuesto. Ahora, si tú lo amplías como se estila hacer, ¿no? Ya para hacer, por ejemplo, ¿no? Suponiendo ya que la regla no sea números enteros, sino sea ya irracionales. Cerremos para irracionales, ¿no? Si yo pongo para irracionales, pues me trabajaría con si es 5.98, trabajaría con el 6, ¿no es cierto? ¿No? Tendría raíz de 6. Con eso también funciona, pero ya sería con irracional. Acá se estila que el estudiante solamente juegue con valores enteros, ¿no? O racionales. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Nada más. Eso, nada. ¿De acuerdo? Claro, porque raíz cuadrada de 6, supuestamente tú no sabes cuánto es raíz cuadrada de 6, ¿sí o no? ¿No? No sabes. Vas a usar calculadora nuevamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando tú sumas fracciones, tú puedes dividir 3 quintos a decimales, ¿no? 3 entre 5, la división se permite, ¿no? No es fácil de encontrar. Pero sí, esto se puede ampliar. Si voy a usar mi calculadora para encontrar los irracionales, pues como que esto ya va a salir bien, pero como que ya se pierde la elegancia, ¿no? ¿De acuerdo? De cómo voy a usar solamente conociendo la suma, la multiplicación y la división, nada más se estila, porque para eso se pone así, sumando solamente suma, resta y multiplicación, ¿cómo puedes obtener un valor aproximado? Por eso que las preguntas siempre se diseñan de tal manera que esté cerca, ¿no? Que tomes un valor entero de tal manera que te ayude a manejar él. ¿No? Tampoco puede ser, te puedes tomar también valores enteros lejos de él, pero ya el error sí va a ser grande, pues va a salir grande, evidentemente, ¿no? No va a salir tan cercano como lo hemos obtenido acá. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso que en estos modelos de preguntas no vayan a pensar que te van a tomar para que tú tomes, por ejemplo, un valor 5.98, pongo 9 y es muy grande, ¿no? Pongo 4 también, ¿no? El 4 está más cerca, trabajaría con el 4 si quiero utilizar esta técnica y no tener números irracionales,
racionales. ¿Me dejo entender? Pero si yo lo trabajo con números irracionales, que también funciona esto, pero van a salir en la derivada, también van a salir números irracionales, ¿no? 1 sobre 2 raíz cuadrada, ¿no? ¿No? Si fuera en el caso acá 5, acá saldría un cuarto. El incremento también se puede conocer, solo que acá saldría un número irracional, ¿no? F de, si fuera 5.98, F de 4, acá sí se complica. Pero sí, puedes trabajar también. Pero como te digo, la técnica es tratar de resolver situaciones de diferenciales solamente conociendo la suma, la resta, la multiplicación y la división, nada más. O sea, expresiones que son fracciones o números enteros. Generalmente lo hacen para eso, como un modelo de aplicación. Pero repito, si quieres usar calculadora, puedes trabajar con números irracionales, ya también te va a salir preciso, ahí sí te va a salir un poco más cercano, pues, ¿no? 5.98 trabajo con 6, trabajo es igual a 6 y trabajo con él, facilito. Y voy a llegar, inténtalo si quieres, vas a llegar usando ya tu calculadora, porque raíz cuadrada de 6 no lo conoces, pero con la calculadora sí, ¿verdad? Ahí sí podrías trabajar con él. Pero tratar de evitar eso, por eso ponen así números que son cercanos, de tal manera que solamente puedas sumar. Mira, 2 menos, esto se puede trabajar, se puede resolver sin calculadora. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro, todos sabemos dividir, ¿no? Todos sabemos dividir. Entonces sí se puede resolver sin usar calculadora. De eso se trata la diferencia. ¿Ya? Nada más. Pero sí, puedes emplear para situaciones, también para el caso de números irracionales, cuando te pregunten para resolver un problema. 5.98, por ejemplo. Pues no hay otra. O trabajar, si quieres, con el punto próximo entero. Si te preguntan solo usando valores enteros, como se estila acá en el curso, trabajaría con 4, ¿no? Con 4, el que está más cercano para que esto sea un valor entero, ¿no? Porque así se hace. ¿Ya? Nada más. Y normal, trabajas con él. Trabajas con él. No hay problema. Otro. A ver acá. Errores. Por supuesto que hay errores. Cuando se utiliza la diferencial, ¿no? Se está haciendo una aproximación a la solución real, a lo que es realmente. Entonces hay un margen de error, sí. Los errores que se cometen son dos tipos que preguntan acá en la universidad. El error relativo, siempre cuando preguntan error relativo aproximado, esta palabra aproximado es sinónimo de diferencial, ¿ya? Entonces acá, si y es igual a f de x, representan la medida de una magnitud física o cualquiera que sea, su diferencial, que se calcula así, la derivada, ¿no? Nos va a proporcionar una estimación o aproximación del error absoluto de dicha medida, lo que realmente se está cometiendo, ¿ya? Entonces la diferencial también sinónimo de error absoluto o simplemente a secas error, nada más, a secas, simplemente, ¿ya? El error. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El error relativo aproximado se define así. Diferencial de y entre y. Recuerda bien que siempre la diferencial de y están evaluadas en el punto inicial. Siempre se evalúan en el punto inicial. ¿De acuerdo? Si a esta expresión lo multiplico por 100%, se llama error porcentual aproximado. Nuevamente acá, error porcentual aproximado es con la diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata. Cuando preguntan error relativo real, en lugar de la diferencial es el incremento en y. La variación real acá y acá también la variación real. Pero como estamos en el tema de diferenciales, siempre hablan y preguntan aproximado. ¿De acuerdo? Entonces, este término de aproximado es con la diferencial. Diferencial, diferencial. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre la diferencial. Ejemplo. El papayito. Miren acá. Acá hay un ejemplo pasado de examen. Hace tiempo tomaron esto. Hace tiempo. Está en la guía también, ¿no? Dice, la ley de Boyle para los gases perfectos establece que a temperatura constante se tiene la ecuación presión por volumen igual a la constante K. K es una constante.
presión por volumen igual a una constante K. Dice, modele la expresión. Cuando dicen modele, no hay que resolver nada. Simplemente hay que dejar indicado la fórmula nada más. Modele. Modele la expresión que permita calcular la variación aproximada del volumen. Esta palabrita, la variación aproximada del volumen, es sinónimo de diferencial. Todo esto que está acá es sinónimo de diferencial. ¿De acuerdo? De un gas, cuando la presión cambia de 28,3 centímetros de mercurio a 22 centímetros de mercurio. Nada más. En esas condiciones me preguntan, ¿no? Determine la variación aproximada del volumen. Bueno, entonces ya tengo que lo que me estás pidiendo, la diferencial del volumen. Eso me estás preguntando. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar los elementos para tener ese problema. A ver, primero, de la fórmula presión por volumen igual a la constante K, voy a despejar el volumen. El volumen es igual a K sobre P, ¿sí? Volumen es igual a K sobre P. La derivada, ¿no? De esta función, recuerda que K es constante. La derivada del volumen en términos de P es igual a menos K sobre P cuadrado. A ver, por favor, validen esta derivada. Si hay duda, me preguntas. La derivada del volumen en términos de P es igual menos K sobre P cuadrado. Validen eso. Validen, validen. Todos validen eso. ¿Validado? Todos validen. ¿Sí? Validado, ¿verdad? Hay varias formas. ¿Quieres usar la potencia o quieres usar el cociente? Si yo quiero usar la potencia, sería K por P a la menos 1. La derivada vendría a ser menos 1 baja, sería menos K por P elevado a la menos 2, ¿verdad? Que ordenando sería K sobre P al cuadrado. ¿Todos de acuerdo hasta allí? ¿Todos de acuerdo? Sí. También pueden usar el cociente para derivar eso. No hay ningún problema. También pueden usar eso. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Entonces, dato. La presión, paso 2, varía de 28,3, porque así me dice el texto, a 22 centímetros. CMG, HG es centímetros de mercurio, ¿verdad? Porque yo me acuerdo algo de mi química. ¿Sí? Centímetros de mercurio, ¿me confirman eso? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Porque creo que es eso. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Listo. Bien. Entonces, ya tengo los elementos. Sabemos que la diferencial del volumen, o sea, la variación aproximada, que se va a llamar así, variación aproximada, va a ser igual a la derivada del volumen evaluado en el punto inicial. Recuerda bien que acá el punto inicial es este. Este es el punto inicial, nunca se olviden, este es el punto inicial, peso 1, por la diferencial de P. P1 es 28,3. La diferencial de P es la variación en P. Es punto final menos punto inicial. En este caso es menos 6,3, como puedes observar acá. Listo. Reemplazo entonces los elementos. El P1 es 28,3. Acá lo reemplazo. Y el diferencial de P es todo esto que está acá, ¿no? Es menos 6,3 centímetros de mercurio.
Y ahí lo dejo porque para conocer la diferencial del volumen o la variación aproximada, necesito saber cuánto vale K, pero K no me dan de datos. Por eso dice modele. Entonces, cuando te preguntan modele, se deja indicado la fórmula donde quién es P1 y donde quién es la diferencial de P. Nada más, se deja indicado ahí y ya modele la formulita para obtener a la variación aproximada. Siempre que preguntan modeles, se deja ahí, nada, indicando los elementos que intervienen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es P1 y quién es la diferencial de P? Si quieres, también lo puedes reemplazar acá, el P1 y el diferencial de P también lo puedes reemplazar acá y todo quedará en términos de K, nada más. También es otra forma de expresar ese problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Listo. Así de fácil, una pregunta de examen. Creo que valía 2 puntos, si más no me acuerdo, en esa época. Si más no me acuerdo, presencial, modalidad presencial. Otro ejemplo. Míralo bien, no es difícil, es bien facilito. Acá hay otro ejemplo. Miren acá. Examen parcial 2015-00. Dice, en una refinería de petróleo, los tanques para almacenar el combustible tienen la forma de un cilindro circular recto, cuya altura es 4 veces la longitud del radio de la base. Si al medir el radio de uno de los tanques se obtiene 7 metros con un error de 0,005 metros, determine mediante diferenciales el error al calcular el volumen e indique el error relativo en el cálculo de dicho volumen. Ya está. Entonces acá hay un dato. Me dan el valor de R, R vale 7, y esto donde dice con un error, eso es la diferencial del radio. Ya, esto es la diferencial del radio. Entonces yo saco los datos. En primer lugar, ¿no? En primer lugar, dice, hablan de un volumen cilindro circular recto. Pregunta, el volumen de un cilindro circular recto de radio R y altura H, ¿cuál es la fórmula? Necesito la fórmula del volumen de un cilindro circular recto de radio R y altura H. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? El volumen de un cilindro de radio R circular recto, de radio R. Radio al cuadrado por pi por altura. Claro, pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Todos se acuerdan de esa formulita, ¿verdad? Claro que sí, porque es importante. Listo, voy a sacar los elementos. Hasta acá te muestro todo. Mire, paso 1. R vale 7. La diferencial del radio me dan el error, sinónimo de diferencial, 0,005. Ahí está. Dato. La altura es 4 veces el radio. Acá lo dicen. Cuya altura es 4 veces la longitud del radio de la base. Ahí está. H igual 4R. El volumen del cilindro de radio R y altura H es pi por radio al cuadrado por la altura. Esta es la formulita. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces de acá, el H que vale 4R lo reemplazo acá. Me quedaría el volumen en términos del radio, que es lo que yo busco. Es pi por radio al cuadrado por la altura que es 4R. Ordenando queda 4pi por radio al cubo. Aquí tengo el volumen en función al radio. ¿Listo? Entonces, el error, indique el error relativo en el cálculo del volumen. La diferencial del volumen, ¿verdad? Mediante diferenciales, calcule el error al calcular el volumen, o sea, la diferencial del volumen. La diferencial del volumen es esta. La derivada evaluado en 7, en el punto inicial, 7, por la diferencial del radio, ¿verdad? Por la diferencial del radio. ¿Listo? Necesito entonces. Pero la derivada se puede conocer, claro que se puede conocer. Como el volumen en función al radio es 4pi por radio al cubo, su derivada, todos ya sabemos derivar, 12pi por radio al cuadrado.
La diferencial del radio fue dato, 0,05. Entonces reemplazo en la fórmula. La diferencial del volumen va a ser igual. La derivada evaluada en 7, el volumen, reemplazamos acá, 12 pi, bueno, 7 al cuadrado sale 49, por la diferencial del radio, que es todo esto que está acá. Ahí está. Bueno, si tú multiplicas todo esto bonito, te sale 2,94 pi metros cúbicos. Esa es la diferencial del volumen, el error que se comete. ¿De acuerdo? Diferencial, sinónimo de error en los problemas de aplicación. Error aproximado. 2,94. Listo. Pero me preguntan, ¿y cuál es el error relativo? Bueno, por fórmula, el error relativo se calcula así. La diferencial del volumen entre el volumen inicial. Recuerdan que el volumen siempre se evalúa en el punto inicial, en 7. En este caso el radio es 7. Esta es la formulita. La diferencial también se reemplaza siempre en el punto inicial, 7. Bueno, la diferencial del volumen ya lo tengo, es 2,94 pi. El volumen evaluado en 7 también lo puedo conocer porque aquí está la fórmula del volumen. Es 4 pi por 7 al cubo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ordenamos esto pi y con la calculadora me sale 0,0214. Ese es el error relativo. Y si me preguntan en el sentido porcentual, a ver, si me preguntaran en el sentido porcentual, ¿qué tengo que hacerle a este número? A ver, si me preguntan en el sentido porcentual, ¿qué tengo que hacer a este número? Simplemente multiplicarle por 100% nada más, ¿sí? No te complicas mucho la vida. Simplemente a este número le multiplicas por el 100%. Si multiplico por el 100%, el error porcentual, ¿cuál sería? El error porcentual aproximado, ¿cuánto sería si yo multiplico a esto por 100%? Uy, no me digan que no la hagan. ¿Cuál sería, en porcentaje, cuál sería? ¿Cuál sería si me preguntan el error porcentual aproximado en porcentaje? El error porcentual aproximado, ¿cuál sería? Simplemente a ese número que tienes acá, 0,0214, lo multiplicas por el 100%. ¿Cuánto es esto? Por 100%, 0,214%, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porcentaje. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Claro, por definición, mira, el error porcentual aproximado, ¿quién es? Simplemente al error relativo, que ya lo tienes líneas arriba, multiplicarle por ¿cuánto? ¿Por cuánto lo vas a multiplicar? Por 100%, nada más, al número que ya tienes arriba. Nada más, eso es lo único que tienes que hacer. En el caso porcentual, si te preguntan. Ok, ya está. Listo. Facilito. Difícil no, pero eso sí, tienes que recordar fórmulas de volumen, fórmulas de esfera, fórmulas de cono, eso tienes que recordar porque sí se utilizan, ¿ya? Nada más. A ver, otro ejercicio, a ver acá, que también lo encontré muy bonito, es este, mira, este es muy bonito. Dice, está en la guía. Dice, se le encarga a Sergio pintar exteriormente un tanque elevado esférico de 2 metros de radio con una capa de pintura de 0,0005 metros de espesor en fresco. Dato, radio vale 2 y la diferencial del radio es esta. Esta es la diferencial del radio, el espesor. Empleando diferenciales, calcule aproximadamente la cantidad de litros de pintura que va a necesitar Sergio. A ver, jovencitos. Hablan de un tanque esférico. Pregunta, ¿cuál es el volumen de una esfera de radio R? A ver, ahí está el detalle. ¿Cuál es el volumen de una esfera de radio R?
Imagínate que es una pregunta presencial, ¿ah? Si no llevas esa fórmula en la cabeza, ya te imaginarás que no puedo avanzar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el volumen de una esfera de radio R? Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Cuál es el volumen de una esfera de radio R? ¿Cuál es el volumen de una esfera de radio R? 3/4 de pi r ¿Cuánto? al cubo. Al cubo, ya. 4 pi tercios por radio al cubo. ¿Qué dicen? No, 3/4 digo. 3 cuartos. 3 cuartos de pi por radio al cubo. Ya. ¿Qué dicen? Dime, Brian, escuchamos. Es 4 tercios por pi radio al cubo. Ah, mira, 4 tercios. Tu compañero anterior dijo 3 cuartos. A ver, ahí tenemos dos formulitas distintas, evidentemente. Dos formulitas distintas. ¿Qué dicen los demás? Ah, pero dijo volumen. Volumen, claro, estamos hablando volumen. Claro, Entonces, sí, es 4 tercios. es 4 tercios, ¿verdad? ¿Por qué volumen? Porque habla de litros, pues, ¿no? Litros, volumen, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? ¿Eh? Ah, ya, ahí está la situación del problema. Listo. Entonces ya encontramos la formulita de la esfera de radio R. La respuesta es correcta. Es 4 tercios pi por radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera de radio. Datos, ya lo tienes, mira. Ahora te voy a preguntar. Cantidad que necesitaría Sergio pintar es la diferencial del volumen, ¿no? Ese es el volumen, lo que aproximadamente necesita esta cantidad de pintura. Es la diferencial del volumen. O sea, la variación aproximada, ¿no? Estamos calculando variación aproximada del volumen. Volumen de la esfera de radio R es 4 tercios pi por radio al cubo. ¿De acuerdo? Pi por radio al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Datos. Radio vale 2. La diferencial del radio, que es el espesor en fresco, es 0.005 metros. Todos están en metros, ¿sí? Todos están en metros. Radio en metros, la diferencial en metros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya tengo todo. La diferencial del volumen se calcula por fórmula, es la derivada evaluada en el punto 2, punto inicial, por la diferencial del radio, que lo tengo acá. Ahí lo tengo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo de acuerdo. La derivada del volumen sale de acá. Si yo derivo el volumen, va a salir 4 pi radio al cuadrado, evaluado en 2, 4 pi por 4, 16 pi. Ya tengo la derivada evaluada en 2. Mira, ya tengo esto. Entonces, la diferencial del volumen va a ser igual 16 pi por 0.0005 metros cúbicos, ¿no? Porque todas están en metros cúbicos. Entonces, la diferencial del volumen, ¿no? Ya lo tengo. Todo esto, bueno, en decimales expresándolo, sería 16 pi por 0,05. ¿No? Bueno, tomando 3.14 y 16 pi, va a salir algo de 0,025 metros cúbicos. Pero todo tengo en metro cúbico. Cuidado con eso no es la respuesta. La pregunta es, ¿qué cantidad de litros de pintura necesita? ¿Qué cantidad de litros de pintura necesita? Pero sabemos bien que un metro cúbico, ¿no? Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, ¿verdad, jovencitos? ¿Sí? A ver. Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, ¿verdad? Multiplicando por él, aproximadamente me va a salir 25 litros. O sea que para realizar esa actividad, Sergio necesita aproximadamente 25 litros de pintura para realizar ese pintado de la esfera, ¿no? Con un espesor de 0,0025. ¿Estamos de acuerdo?
Todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en eso. Listo. Entonces ahí tengo cómo la diferencial me ayuda nuevamente a determinar, ¿verdad? Una situación de manera aproximada. Quería pintar una esfera, ¿no? Que inicialmente tiene radio 2 con un espesor de pintura de radio un poquito mayor que el 2 más 0 punto tanto. ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Te das cuenta que no es nada difícil. Eso sí, las formulitas sí te tienes que acordar, ¿no? Las formulitas sí te tienes que acordar. Eso sí te tienes que acordar. Lo que está haciendo acá, lo que está queriendo hacer acá Sergio, pues es pintar una esfera, ¿no? Una esfera, ¿verdad? Una esferita nada más, pequeña. Vamos a poner, qué sé yo, no sé, esta sea la esfera. Inicialmente tiene radio 2, ¿verdad? Radio 2. Y lo quiere pintar con un espesor de pintura, ¿no? Que ahora va a construir, pues va a ser un poco más grande, evidentemente, porque se va a pintar todo ese borde externo, ¿no? De pintura. Entonces sigue siendo nuevamente una esfera, ¿sí? Todo esto en la cantidad de esfera grande sería ahora este, ¿no? Y este que está acá tendría radio, su radio ahora sería 2 más el espesor que es 0,005, ¿sí o no? ¿Sí? El nuevo acá. Entonces, toda esta cantidad es de pintura. Todo esto es pintura. ¿Sí? Todo esto que está acá es pintura. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Eso es pintura. ¿Sí o no? Entonces, tengo dos volúmenes. ¿Sí o no? Algunos también lo puede ver acá. Volumen 1 y acá el volumen inicial. Volumen, vamos a llamar volumen 1 y este volumen 0. ¿Sí o no? Entonces, la diferencial de volumen también se puede calcular así. Lo volumen real sería el volumen B1 menos el volumen inicial. ¿Sí o no? Lo real. Esto es lo real. Estoy calculando acá lo real. ¿Sí o no? Volumen de la esfera mayor o más grande menos el volumen de la esfera pequeña me da el volumen de esa parte sombreada. ¿Sí o no, jovencitos? Todos saben ustedes. Entonces, si es lo real, sería 4 pi tercios de radio al cubo, acá sería, no sé, pues 2,0005 al cubo menos 4 pi tercios de el volumen inicial que es 2 al cubo. Bueno, eso sería lo real. ¿Me dejo entender? La cantidad de pintura real que se necesitaría, ¿no? Expresado en metros cúbicos llevado a litros. Pero la diferencial me bota esto, 25 litros aproximadamente. ¿Ok? Muy bien, ahí tengo entonces una aplicación más usando diferenciales, cómo calcular de manera aproximada la cantidad de pintura que se necesita para realizar esa actividad, aproximadamente. Aproximadamente. Muy bien. A ver, acá hay otro ejercicio. Miren acá, otro ejercicio. Acá. Dice, un ingeniero mecánico de la UCIL firma un contrato para reproducir 100 piezas, 100 piezas circulares idénticas, 100 piezas de acero galvanizado de 40 centímetros de radio, ¿ok? Al recibir el modelo de la pieza cilíndrica a reproducir, se da con la sorpresa que su radio mide 0,02 centímetros más de lo que se acordó en el contrato. Determine usando diferenciales el porcentaje adicional aproximado de material que va a necesitar para cumplir con el contrato. ¿Cuánto de material va a necesitar adicionalmente? Claro, inicialmente le dicen que la pieza tiene un radio, ¿no? Y al final a la medida se da con la sorpresa que tiene esta cantidad más, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto de material va a necesitar? Tiene que presentar 100 piezas circulares idénticas. Bueno, entonces habla simplemente del radio. Inicialmente tenía un radio R y ahora tiene un radio tal, ¿no? ¿De acuerdo? El radio era 40 con el contrato, pero el radio final tiene 40,02. Cuando le entregan la pieza a reproducir, él lo mide y se da con la sorpresa que el radio no mide 40, sino mide 40,02. Ay, ay, ay. Bueno, pero
Él quiere cumplir con el contrato, entonces, ¿cuánto de material más tendrá que considerar? Eso te están preguntando. Usando diferenciales. Entonces, yo voy a trabajar simplemente así. Dato, radio vale 40, ¿no? Y la diferencial del radio es 0,02 centímetros. Este es el radio. El área, ¿no? De la pieza circular, el área de una pieza circular es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? El radio, pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el radio pi por radio al cuadrado está acá. Todos sabemos, ¿no? El área de un círculo, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, acá ya tengo los datos. Por cada pieza cilíndrica, ¿no es cierto? Por cada pieza hay un incremento de área de esta cantidad, diferencial de área por cada pieza, ¿verdad? Tiene que incrementar esta cantidad de material, aproximadamente. Entonces, la derivada, ¿verdad? Es pi por radio al cuadrado, su derivada, 2pi por radio, ¿verdad? Ahí está. La derivada de la función área, 2pi por radio. La diferencial de área se calcula así, fórmula, derivada evaluado en 40, que es el punto inicial, por la diferencial del radio, que lo tengo acá. La derivada evaluada en 40, reemplazando acá, 2pi por 40 por la diferencial del radio, que es 0,02, multiplicando todo esto sale 1,6 pi centímetros cuadrados, ¿no? Porque estamos hablando de área. Esta es la cantidad adicional que necesita agregar a una pieza cilíndrica, ¿sí? A una pieza circular cilíndrica. ¿De acuerdo? A una pieza circular. Necesita esta cantidad de material real. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? La pieza circular. 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 ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Circular. ¿Ok? Ahí lo tengo. Entonces, pero él tiene que presentar 100 piezas. Por cada pieza, debido a este incremento del radio que se está dando, tiene que agregar 1,6 pi. Como son 100 piezas, entonces la cantidad total de material, ¿verdad? Que va a tener que agregar es de a todo esto multiplicado por 100. Sería 160 pi centímetros cuadrados de material que tiene que presentar o adicionar aproximadamente. Esa es la cantidad de material. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Y en porcentajes, ¿qué representa esa cantidad? En porcentajes basta trabajar solamente con una sola pieza, porque como vas a multiplicar por 100 y vas a dividir entre 100, se van los 100. Solamente basta trabajar con una sola pieza. Que lo vamos a determinar. Ya tengo la diferencial, es 1,6 pi, ¿verdad? ¿No? Esto me están preguntando. Es 1,6 pi sobre área evaluada en 40. Recuerda bien que siempre la diferencial y la función se evalúan en el punto inicial. El área, la función área está acá. Evaluado en 40 sería pi por 40 al cuadrado, que eso es 1600 pi por 100%. Bueno, ordenando todo esto en porcentaje, tiene que agregar el 0,10% de lo que se había acordado inicialmente, ¿no? Esa es la cantidad en porcentaje, ¿ya? El error porcentual que se debería cometer. Como puedes observar, tampoco es difícil la resolución de esta pregunta. Para nada, ¿no? Para nada es difícil si lo puedes manejar de manera bastante amigable. ¿Ok? Facilito. Nada difícil. Algunos lo tienen miedo, pero no. Ustedes no deben tenerle miedo a esto. Facilito. Bien. Otro tipo de preguntas que se estila hacer, preguntas de verdadero o falso. Siempre vienen. Siempre vienen. Vamos entonces. Pregunta. Si y es igual a toda esta expresión, entonces la diferencial total es todo esto. ¿Verdadero o falso? Todos papel y lápiz. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me puedes indicar? Todos, ¿ah?
Le falta ahí ahí por 5. No, sí, le falta por 5. Falso. Muy bien. Tengo dos propuestas de dos compañeros. Falso, 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 falso. Ya está. Dos propuestas. ¿Alguien más? ¿Por qué solamente hay dos? Solo tengo dos propuestas. Los demás, ¿qué dicen? A ver, ¿alguien más? La diferencial total de esta función dicen que es todo esto. ¿Nadie más? Solamente dos estudiantes. ¿Por qué es falso? ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Le Ahí falta? se fue, ahí se fue, te faltó por 5. Así es, correcto. Aquí está mal derivada. Recuerden que en la diferencial total solamente hay que usar la derivada. Derivar y reemplazar. Aquí le falta algo. Si recordamos bien las fórmulas una vez más, que necesito utilizar la derivada de e a la u, esta fórmula, y también la derivada de la tangente de u, que es secante cuadrado de u por derivada de u, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito para resolver esta pregunta. Entonces, si utilizo la derivada de la exponencial, es la exponencial por su derivada, ¿no? Derivada de u, ahí está. Todo esto es lo que yo necesito. Ahí está. Pero la derivada de la tangente de 5x, utilizo la fórmula que está acá, es secante al cuadrado por la derivada del ángulo. Secante al cuadrado por la derivada del ángulo es 5. Ahí está. Esta es la derivada correcta. Y toda esta derivada debería estar acá en lugar del color amarillo. Porque recuerda siempre en la diferencial total, la diferencial de x siempre está presente. Entre el color amarillo no está bien derivado. La expresión de amarillo no es igual a esto. Le falta el 5. ¿Sí? Entonces, esto es falso. Falso, falso, falso. Respuesta correcta. Falso. ¿Ya? Está mal derivado. No está bien derivado. Ok. Siguiente pregunta. A ver. Aquí. Si y es igual x a la x, entonces la diferencial total es esto que está acá. ¿Verdadero o falso? ¿Qué ponemos ahí? Todos. ¿Verdadero? Verdadero. Ya. Verdadero. Verdadero. ¿Qué dicen los demás? Sí, verdadero. Verdadero también. Ya. Verdadero. Verdadero. Dos alumnos. Verdadero. Verdadero también dice Luz. Verdadero. 3 estudiantes, nada más.
3 estudiantes que afirman verdadero y el resto. Y el resto. A ver, vamos a ver si es verdadero. La respuesta correcta es falsa. La respuesta correcta es falsa. La derivada de todo esto no es esto. Cuidado con confundir. Otra cosa es, seguramente están pensando en esto. La derivada de x, cuando yo tengo la derivada de x a la n, esto sí es n por x a la n menos 1. Y esto es cierto para todo n real, cuando n es constante, ¿sí? Constante. Pero acá es el x que está acá es variable. Entonces, esta fórmula no sirve. Repito, esta fórmula solamente sirve cuando n es constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Por ejemplo, ¿no? X al cubo, su derivada, 3x cuadrado, ¿no? X a la quinta, su derivada, 5x a la cuarta, ¿verdad? N constante. Cuando es variable, eso no es cierto. Cuando es variable, se tiene que usar la derivación implícita o regla de la cadena, cualquiera de los dos. ¿Pero cómo? Así, primero, para que tú derives esto, a ambos lados le tomas logaritmo natural de y. ¿Sí? Logaritmo natural de y va a ser logaritmo natural de x a la x. Este x baja acá adelante. Queda logaritmo natural de y igual x logaritmo natural. Ahora sí derivas. Derivas la ecuación derivada de él. En lugar de y es el u. Derivada va a salir derivada de y entre y, regla de la cadena, ¿verdad? Y está en función a x, pues y hace el papel de u. Derivada de y entre y. Igual, derivada de él, aquí hay un producto, ¿no? Derivada de un producto es derivada del primero, derivada de x, 1, por logaritmo de x es logaritmo de x, más x por derivada de logaritmo de x es 1 entre x. Bueno, x con x se van, sale 1 acá. Esta y pasa a multiplicar y ya tienes la derivada. Es y por logaritmo de x más 1. Pero el y es x a la x. Si quieres lo reemplazas y tienes ya la derivada. Esta es la derivada correcta de esta función. X a la x por logaritmo de x más 1. Esto es quien debería estar acá. En lugar de todo esto, ¿verdad? Debería estar todo esto que está acá. Que no lo está. ¿Cierto? ¿Verdad? Uy, se movió. ¿Estamos de acuerdo? Que no lo está. ¿O sí? Mírenlo bien. ¿Está o no está? No está, ¿no es cierto? ¿No? Es X. No tiene nada que ver con esto que está acá. ¿Me dejo entender? Entonces ahí esa derivada está mal. No está bien, está mal. Entonces cuidado con las fórmulas. Las formulitas están bien dadas. Bien dadas. Lo único que tienes que tener es cuidado en utilizarlas. Ten mucho cuidado cuando las vas a usar. Si usas adecuadamente las formulitas, pues todo va a salir perfectamente bien. ¿Todo claro hasta acá? ¿Está clarísimo que es falso? Todo falso, ¿verdad? Todo claro, todo claro, ¿verdad? No hay ninguna duda. ¿Todo bien? ¿Sí? Genial. Muy bien. Luego, acá hay una actividad para el foro de la sesión 18. Solamente te pregunto la diferencial total. Me lo presentas en la tarde si deseas o hasta el día sábado, ¿no? ¿De acuerdo? La diferencial total de esta función. Ya hemos dado la fórmula de la diferencial total.
¿no? Y lo presentas a través del foro. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todos de acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá? En la próxima clase empezamos con lo que algunos de ustedes ya lo habían mencionado al inicio de clase, cuando se estudiaban límites indeterminados 0 entre 0, la famosa regla de Hospital, ¿ya? Entonces la próxima clase es la regla de Hospital. Lo vamos a hacer en dos tiempos, ¿ya? Para no cargarlo mucho y hacer una gran cantidad de preguntas de exámenes también ahí, ¿ok? ¿Qué necesito? Simplemente que recuerdes derivada. Regla de la cadena nuevamente. ¿Ya? ¿Listo, jovencitos? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense todos y a seguir estudiando. Nos vemos. Chao. Chao, profesor. Muchas gracias. Campeón, nos vemos. Gracias. Listo.